Mi nombre es Javier Armijos, estudiante sexto ciclo de la carrera de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Loja. A continuación, me voy a presentar acerca de los algoritmos de control de congestionamiento. Antes de iniciar, es importante mencionar los principios generales para el control de congestionamiento, los cuales consisten en monitorear el sistema para saber cuándo y dónde ocurren las congestiones. El congestionamiento se muestra cuando existen demasiados paquetes presentes en la red. Estos se pueden originar debido a varias causas. La primera de ellas es que si varios paquetes de un enrutador desean salir por una sola salida. Otra de ellas es por la velocidad de los enrutadores. Y también se presenta debido a las líneas con poco ancho de banda. Asimismo, es importante mencionar que los algoritmos de control de congestión se dividen en dos grupos, los de ciclo abierto y los de ciclo cerrado. Los de ciclo abierto tratan de evitar el problema con un buen diseño. Los de ciclo cerrado tratan de resolver el problema una vez que ya se ha presentado. En la parte inferior podemos observar la imagen con una red congestionada y en la parte derecha se muestra la red ya sin congestión. Bien, los algoritmos de control de congestión. Esto es cuando hay demasiados paquetes en una red, va a existir un retardo o una pérdida en los paquetes. Aquí podemos mencionar que la capa de red y transporte van a compartir la responsabilidad de manejar la congestión y una de las formas más efectivas para controlar esta congestión eh, es minimizar la carga que la capa de transporte coloca en la red. Para ello es necesario que la capa de red y transporte trabajen en conjunto. Bien, asimismo, la congestión no se puede evitar completamente. Esto es que si llegan flujos de paquetes de 3 o 4 líneas de entrada, todos estos paquetes van a necesitar la misma línea de salida. Y si es que no hay suficiente memoria, estos paquetes se podrían llegar a perder. Aquí cabe mencionar que tal vez agregar memoria ayude hasta cierto punto, pero si los enrutadores tienen una cantidad infinita de memoria, la congestión se vendría a empeorar. Esto se debe a que cuando los paquetes llegan a la parte frontal de la cola, estos ya han expirado y se van a enviar duplicados. Por otro lado, los enlaces o los enrutadores con poco ancho de banda van a llegar a procesar paquetes con más lentitud que la tasa de transmisión de la línea y se pueden congestionar. En este caso, una alternativa es que se puede deshacer una parte de la carga o construir una red mucho más rápida. Vale la pena recalcar la diferencia entre el control de congestión y el control de flujo. El control de congestión eh, consiste en asegurar que la red sea capaz de transportar el tráfico ofrecido. Es decir, que es en el que interviene el comportamiento de todos los hosts y los enrutadores. Y el control de flujo consiste en relacionar el tráfico entre un emisor en particular y un receptor en particular. La tarea de este control es asegurar que un emisor rápido no pueda transmitir datos de manera continua a una velocidad mayor que la que se puede absorber los paquetes el receptor. En la figura podemos observar que se muestra el congestionamiento de una red. Esto se da cuando los paquetes que la host envía están muy por debajo de la capacidad de transporte. Aquí podemos mencionar que a medida que la carga se acerca a la capacidad de transporte, el tráfico llena los buffers dentro de los enrutadores y se pierden algunos paquetes. Estos paquetes se pierden y consumen parte de la capacidad de la red. Y es cuando los paquetes entregados por debajo de la curva ideal y la red caen por debajo de la curva ideal y la red se empieza a congestionar. Es decir, empieza el congestionamiento y luego vendría a colapsarse esta red. Bien, por otro lado, los métodos para el control de congestionamiento. La presencia de congestión significa que la carga es mucho mayor que la de los recursos. Aquí dos soluciones se nos presentan. La primera de ellas es aumentar los recursos y la siguiente es reducir la carga. En la figura podemos observar que estas soluciones se aplican en distintas escalas de tiempo para prevenir la congestión o reaccionar ante ella.
La primera de ellas es aprovisionamiento de la red. La siguiente es enrutamiento consciente del tráfico, el control de admisión, la regulación del tráfico y finalmente el desprendimiento de la carga, en donde al inicio vendría a ser más lenta o preventiva y ahí cuando es más rápido vendría a ser reactivo. Estos términos se van a mencionar más adelante. También cabe mencionar que para evitar la congestión, una solución es construir una red que coincida con el tráfico que transmita. Es decir, que si hay un enlace con poco ancho de banda en la ruta a través de la cual se dirige la mayor parte del tráfico, es probable que exista una congestión. Las escalas del tiempo de los métodos para el control de congestionamiento. La primera de ellas es el aprovisionamiento, en donde los enlaces y enrutadores que se usan se actualizan en su primera oportunidad. Es decir, cuando estos al ver la primera oportunidad en que se pueden actualizar, se llegaría a actualizar inmediatamente. Esto va a ocurrir en una escala de tiempo con base en las tendencias del tráfico de largo alcance. Bien, la otra de ellas es el enrutamiento consciente del tráfico, el cual consiste en informar sobre la congestión en las líneas de una red, en donde sus radioescuchas móviles van a enrutar sus paquetes alrededor de los sitios con mucho tráfico. Eh, por otro lado, el control de admisión es una red de circuitos virtuales en donde se podrían llegar a rechazar las nuevas conexiones si se provoca el congestionamiento de una red. Aquí la única forma de combatir la congestión es minimizar la carga de la red. Para este método se presentan dos dificultades. La primera de ellas es identificar el comienzo de la congestión, en donde para este comienzo los enrutadores pueden monitorear la carga promedio y el retardo de encolamiento o la pérdida de paquetes. La siguiente dificultad es cómo informar a la fuente que necesita reducir su velocidad. Para ello, los enrutadores deben participar en un lazo de retroalimentación con las fuentes. Y finalmente tenemos lo que es el desprendimiento de la carga o load shedding, en donde consiste que la red descarta los paquetes que no pueden entregar a la red. Este método se aplicará a la red ya cuando los métodos anteriores llegan a fallar. Finalmente, puedo concluir que los algoritmos de control de congestión nos ayudan a comprender que la acumulación de paquetes presentes en una red es lo que ocasiona que se dé un retardo o pérdida de los mismos. Y una manera muy efectiva para evitar esta congestión es reducir la carga que la capa de transporte coloca en la red. Por otro lado, los métodos para el control de congestionamiento nos indican los procesos para prevenir o responder a sobrecargas de la red que conducen a pérdidas de paquetes, ya que si estos procesos fracasan, la red descarta los paquetes que no puede procesar. Y finalmente, los paquetes perdidos o descartados llegan a consumir una parte de la capacidad de la red, por lo que con demasiado tráfico el desempeño de la red se reduce y la red se empezaría a congestionar. Algunas de las recomendaciones que puedo mencionar es que para evitar la congestión de una red, se debe disminuir la carga e incrementar los recursos de la red para evitar la saturación de paquetes y asimismo que se lleguen a perder estos. Por otro lado, los mecanismos de control de congestión deberían poder evaluar la capacidad de la red para transportar un determinado tráfico y evitar la congestión de la red. Y finalmente, se debería asignar un espacio y un ancho de banda en una red para evitar la congestión de esta red. Aquí se pueden observar las referencias desde donde he obtenido la información antes presentada. Y gracias por su atención.